yo creo que este encuentro es como un recordatorio para la memoria, ¿no? Porque la memoria es lo que todos tenemos del lugar donde nacimos o donde vivimos, donde lo encontramos para vivir en él, en el caso mío, por ser vallense. Sin esa memoria no conoceríamos nada de nosotros mismos. Y más aún, la memoria es un valor para tener en cuenta en estas épocas de objetos descartables y de nociones efímeras. La memoria es como un sustento, una estructura que sostiene las vidas humanas. Entonces, yo estaba pensando, recién estaba mirando dónde estamos, ¿no? Estamos en el ferrocarril, claro. Entonces, esto no es un edificio porque sí. Este es un edificio que tiene su historia y que a pesar de los años va cambiando, pero siempre tiene un sentido. Hoy es un centro cultural. Antes fue un baldío, pero al principio fue la comunicación que había entre la Pampa y las zonas urbanas. Por eso yo veo acá y sé que me parece que en este lugar, en esta habitación, en la de al lado, estaba la confitería. Y en esa confitería pasaron presidentes que fueron a tomar un cafecito. Esa confitería estaba regenteada por Leopoldo Mulasi. Les estoy hablando de hace muchos años. Leopoldo Mulasi le sirvió un café a Luisa Peña, le sirvió un café a Roca, rumbo al sur, y se había empeñado porque se había enterado que venía Carlos Pellegrini con su grupo hacia Bahía, siempre hacia el sur. Y entonces cuando llegó el tren, bueno, corrió presuroso a preparar el café, bajaron todos, le sirvió café, cuenta la historia, y cuando se fueron salió al andén y entonces dijo, no lo vi a Pellegrini, yo le quería fotografiarlo. No, dice que sube ahí el Pellegrini, vos le diste el café. Así que se sintió un poco decepcionado porque no lo reconoció. Muchos años después, ahí afuera, en el medio donde está el monumento, se armó un palco y Juan Domingo Perón habló para sus correligionarios en el año 1946, cuando estaba en plena campaña para ser presidente de la Nación. Viajaba también con todo su grupo y arriba de uno de los vagones se quedó su mujer, Evita. En ese momento se habían casado ya, pero todavía se le decía Eva Duarte, ¿no? Después pasó a ser Eva Perón o Evita, y se quedó arriba. Así que por acá pasaban muchas personalidades, ¿no? Por eso nombro simplemente a ellos. Y bueno, el andén era el lugar donde la gente venía cuando sabía que pasaba el tren para ver quién venía, para pasear. Era un motivo de paseo. Tipo vuelta del perro, ¿viste? Entonces pasaba... Pero en la estación. En la estación, en el andén. En el andén. En el andén. A propósito, Mario, teniendo en cuenta lo que dice Estela en el comienzo, ¿no? De aquellos momentos vividos, seguramente por aquel entonces, principio del siglo, no se pensaba en un plan estratégico, se hacían las cosas, ¿no? Había que poblar esta parte del sur de la provincia de Buenos Aires. De aquel ayer a lo que uno piensa en el futuro, y vos como técnico de esto. Sí, un poco ya escuchaba lo que decía Estela y por ahí personajes que pasaron por acá. Yo un poco, mi familia, si bien mis padres fueron tresarroyenses, no habían nacido acá, pero vinieron a través del ferrocarril. O sea, ellos vinieron bajando, mi padre desde Chascomús, mi madre desde Juárez, y venían, o sea, con el avance del ferrocarril, venían incorporándose la gente. Y la planificación aquella que se hizo a los fines del siglo XIX, era una planificación que se hizo a través del ferrocarril. O sea, fueron los primeros planificadores. Ese era el punto de referencia. Ese era el punto de referencia.
O sea, y también, o sea, un poco desde La Plata, la diagramación de los pueblos era en general siempre más o menos parecida. O sea, con una cuadrícula que venía allá de las Indias, o sea, cómo se hacía la ocupación del espacio físico. Y el ferrocarril fue todo un hito, porque en esa cuadrícula aparece realmente algo que transforma. Y fue lo que dio por ahí las escalas de las ciudades, porque la distancia de la plaza central que se planificaba a la estación te daba más o menos una dimensión del pueblo que se creaba. O sea que ya la planificación en aquel momento ya la tenían, ya estaba hecha. Y estaba tan planificada que acá se hizo arriba de los arroyos. Hoy, por ejemplo, hoy vos consultás el espacio, lo tenés en cuenta. Acá la cuadrícula se hizo arriba de los arroyos y ahí quedó. Después tuvimos las consecuencias de inundaciones y demás, que fue por el mismo desarrollo de la ciudad, pero estaba de esa forma.